La entrevista de los periodistas. Saludo al doctor Rommel Jurado, quien es experto en derechos humanos y también en comunicación, con quien queremos hablar el tema del papel de los medios de comunicación en tiempos de campaña electoral. Lamentablemente se evidencia la parcialidad, especialmente de los grandes medios nacionales, en favor de determinados candidatos o grupos políticos, y lamentablemente esto puede incidir en las audiencias. Rommel, buenas tardes, un gusto saludarle. Quiero consultarle primeramente cómo ha visto el comportamiento de los medios en estos últimos días, cuando ya se han definido ya algunos binomios para las elecciones de febrero próximo. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Lo primero, agradecerle la oportunidad de conversar con su amplísima audiencia. Lo segundo, solidarizarme con Radio Pichincha Universal por los injustos ataques que está sufriendo esta radio, este medio de comunicación que responde a los intereses populares y a través del cual muchas personas escuchamos la narración de la realidad y también podemos expresar. La primera cosa que me gustaría decir sobre el tema que usted ha puesto sobre el tapete es que no está mal que los medios de comunicación tengan una posición política. Eso me parece incluso correcto. Lo que está mal es que se vistan de una supuesta independencia, de una supuesta imparcialidad, para desde esa supuesta independencia e imparcialidad ejercer su actividad política, su posicionamiento político. Eso me parece que defrauda los legítimos intereses de los ciudadanos que buscan esos medios precisamente porque tienen esta pretendida neutralidad e independencia. Parece que todos los medios de comunicación, igual que todos los periodistas y todas las personas en general, tenemos una visión de la política, una visión del mundo, una visión de la vida que se trasluce en nuestras actividades cotidianas y profesionales. No tenemos por qué esconderla, no tenemos por qué negarla. Y desde esa visión política, no digo partidista, sino política, entonces podemos proyectar el trabajo comunicacional. Otro asunto es que los medios de comunicación se hayan convertido en actores políticos o en aliados de actores políticos. Eso ya complica la labor del periodismo y la labor de los medios. Bien, en primer lugar, muchas gracias, Rommel, por haber expresado esa solidaridad con este medio de comunicación que sí, en efecto, en estos últimos días ha sido nuevamente víctima de ataques por parte del gobierno por tener una posición crítica. Volviendo al tema del papel de los medios de comunicación en la campaña electoral, ha sido muy visible, muy evidente algunos ataques al candidato Andrés Arauz, por ejemplo. Al inicio de este programa analizábamos, lo habíamos incluido como una fake news, un pronunciamiento de un articulista del diario El Universo, Alfonso Riz Doudevez, quien está afirmando que el candidato Andrés Arauz quiere echar abajo la dolarización cuando eso es totalmente falso. ¿Cómo entender estos direccionamientos de esta manera que se ataca a determinado candidato? A ver, lo que había dicho hace un momento, ¿no? Es inadmisible que los periodistas y los medios de comunicación dejen su rol de comunicadores y de narradores de la realidad social y empiecen a convertirse en actores políticos autónomos o en aliados de otros actores políticos. Es inaceptable más esta situación cuando se convierten en agentes oficiosos de campañas políticas, ya sea para favorecer a un candidato o para atacar a otro candidato. Desde esa perspectiva, esta persona que escribe en el diario El Universo, a quien no he tenido el gusto de leerle, pues me parece que está equivocando el papel que juega en el medio de comunicación. Si él quiere hacer actoría política, militancia política, defensa de un candidato político, puede hacerlo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero no puede investirse ni de periodista ni de columnista para hacer estas actividades de propaganda electoral. Desnaturaliza la esencia del periodismo, desnaturaliza la función social de los medios de comunicación y me parece que confunde el periodismo con el activismo político. Ahora, por otro lado, esto va a seguir pasando. Lastimosamente, no tenemos la madurez democrática y la madurez periodística para trazar una línea que definitivamente separe las actorías políticas de las actorías mediáticas y periodísticas. Lastimosamente va a seguir pasando, pero hay que señalarlo
para que la ciudadanía tome conciencia de que a veces los periodistas se convierten en actores políticos o en aliados de actores políticos y los reconozcan como tales y valoren su comunicación como tales, como actores políticos. Finalmente, un llamado a no permitir que se promueva el engaño ni a dejarse engañar. Los actores políticos son eso y tienen que actuar como tales. Sí, justamente, Rommel, como usted lo señala, esto se va a seguir dando en los próximos días a medida de que se acerca ya la campaña electoral. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero citar uno. Los medios de comunicación evitaron mencionar al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner cuando él era un potencial candidato de la derecha, cuando se reveló que escoltas motorizados de la vicepresidencia otorgaron credenciales falsas de la DEA a los ciudadanos israelíes que estaban involucrados en una red que comercializaba medicamentos en hospitales públicos. Otro ejemplo que se me viene a la mente es respecto a los espacios que se da a un candidato o a otro, ¿no? Cuando el candidato correísta Andrés Arauz, pues se anunció esta candidatura con el binomio del expresidente Rafael Correa, los medios de comunicación dieron espacios reducidos en sus portadas, o sea, titulares muy pequeños, espacios reducidos. Pero en cambio, cuando el exalcalde de Guayaquil, Jaime Lebot, anunció que no iba a ser candidato, esta noticia pues era de primera página con unas letras gigantes, y ahí se ve esa diferencia, ¿no? Ahora la pregunta sería, esto obviamente puede incidir en las audiencias, en el electorado. ¿Cómo enfrentar esto? A ver, vamos a hacer una explicación un poquito más compleja que tiene otros factores o otros elementos que integrar al análisis. La primera cosa que hay que decir es que el territorio comunicacional de la campaña va a ser principalmente las redes sociales. Más o menos el 55% de las personas se informan, según la encuesta de Intelectio, a través de Facebook. Es una de las redes sociales en las que la gente está buscando constantemente más información y más información de carácter político. Dentro del grupo de personas que también se informa a través de las redes sociales, aproximadamente un 20% lo hace a través de Twitter. Es decir, que hay un gran grupo de personas que buscan información tanto en Facebook como en Twitter. Por otro lado, el 28% de las personas, generalmente personas mayores de 45 años, siguen informándose a través de la radio, la televisión, a través de la televisión, 28%. El 6% continúan haciéndolo a través de la radio y el 4.5% a través de la prensa escrita, la que se publicaba antes en físico y que ahora sale por medios digitales, pero que es finalmente prensa escrita. Entonces, cuando uno lee que los públicos informados, que son los públicos que siguen la política, van a informarse a través de esos medios, está definiendo más o menos cuál va a ser el campo comunicacional de la campaña política. Otra red social que tiene gran interacción, creciente interacción, es el WhatsApp. Sí, los grupos de amigos, de colegas, de coidearios, de militantes, han logrado un impacto impresionante en la difusión de información de todo orden, pero sobre todo en la difusión de carácter político. Entonces, la batalla comunicacional va a estar principalmente situada en las redes sociales, en segundo lugar en la televisión y en tercer lugar en los medios tradicionales como la radio y la prensa. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, no es que las vocerías son aisladas, no es que el que habla en una radio no accede a las redes sociales o el que sale por televisión no usa las redes sociales. Hay una verdadera convergencia tecnológica, es decir, aunque la comunicación se produzca en la radio o en la prensa, esto no impide a que esa misma comunicación sea difundida a través de las redes sociales. Si bien el campo preferido de la comunicación política van a ser las redes sociales, los comunicadores, desde esa perspectiva, siguen siendo el origen de mucha de la información, salga de la prensa, salga de la radio, salga de la televisión, de información que se va a difundir en las redes sociales. Esa es una nueva geografía de la comunicación política que hay que tener en cuenta.
Y en ese sentido hay periodistas que se quieren desdoblar, es decir, generan ciertos contenidos en los medios, pero en sus redes sociales quieren ser otros. Quieren actuar con autonomía, con libertad, con militancia, con autoridad política. Y una de las preguntas es, ¿hasta dónde es lícito esto? ¿Hasta dónde es correcto esto? Otro de los problemas es que los periodistas se han convertido en asesores políticos al aire. O sea, yo he escuchado a periodistas que tienen una larga tradición en Quito, pero larga, son literalmente personas mayores que siguen al frente de los micrófonos, dando consejos públicos de cómo, por ejemplo, la derecha se tiene que organizar, cómo se tienen que apartar personalismos, cómo se tienen que fortalecer, alrededor de quién, señalando que el correísmo no puede volver de ninguna manera, o denostando a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Esto es ya perder todos los papeles, porque por muy opinión pública que uno haga, uno como periodista, digo, no puede convertirse en asesor de campaña de los políticos, y menos instruirles públicamente respecto de qué hacer o qué no hacer, qué es más conveniente o qué es menos conveniente para los intereses de la tendencia con la que ellos se identifican. Y ya lo terrible, ya lo deleznable, ya lo que raya incluso como un incumplimiento de la función social de los medios establecida en el artículo 71 y una violación a los derechos humanos, es que estos mismos comunicadores se permitan realizar opiniones que contienen acusaciones no probadas contra los candidatos. Salen a decir que han cometido delitos, que forman parte de redes de corrupción, que forman parte de bandas delincuenciales, sin tener ninguna prueba. Y esto en algún momento tiene que ser corregido. O sea, los medios de comunicación no son ni pueden ser instrumentos de ataque político, económico o personal de los adversarios del medio, como está sucediendo ahora. Es una lástima porque esto degrada la política y degrada el debate comunicacional sobre la política. Sí, esto es realmente lamentable. Muchos medios de comunicación, muchos periodistas juegan el papel de jueces y ellos se adelantan a emitir sentencias, y esto obviamente incide en la credibilidad de los medios de comunicación. Una reciente encuesta de clima social daba cuenta de que la ciudadanía, menos del 20% de la ciudadanía prácticamente confía, cree en lo que dicen los medios de comunicación. Y a esto se suma que tampoco hay ya no hay la ley de comunicación, y pues ahora yo considero que se cometerían muchas faltas por parte de los medios de comunicación. Bueno, Rommel, quiero aprovechar estos últimos minutos para también pedir un criterio respecto a un hecho que sucedió ayer, aprovechando que usted es abogado de amplia experiencia, conocedor del tema de derecho, del tema jurídico. La Posta, el medio de comunicación, la Posta hizo revelaciones respecto del reparto de los hospitales, y de acuerdo a una declaración, un diagrama del exasambleísta Daniel Mendoza, se responsabiliza principalmente del reparto de los hospitales a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Sin embargo, minutos después de esta revelación de la Posta, se anunció por parte de la propia Fiscalía que el hecho de haberse revelado esta información antes de que sea judicializado puede dar paso a que esta información sea anulada como una prueba dentro de este proceso. Jurídicamente, ¿esto se apega a la verdad o qué es lo que pasa respecto a este anuncio de la Fiscalía? A mí me parece que el anuncio de la Fiscalía no tiene fundamentación técnica. Es un anuncio que pretende, desde mi perspectiva, alertar a los ciudadanos para que no protagonicen, no compartan información sobre hechos que la Fiscalía está investigando, pero técnicamente no tiene mayor sustento. Yo quisiera hacer algunas precisiones, no de orden político, sino de orden técnico. Ayer hubo una audiencia para extraer información del teléfono del ex asambleísta Mendoza. Esta audiencia fue ordenada por un juez en el marco de una investigación llevada adelante, hasta donde yo tengo entendido, con todo rigor. Recién ayer se produjo la prueba, que es la extracción de la información y la obtención de esta información. Por lo tanto, desde mi perspectiva, no es posible que la cadena de custodia se haya roto. Recién ayer se produjo la prueba que debe ser custodiada para ser llevada a juicio. Por lo tanto, estas afirmaciones son apresuradas.
Ahora bien, hay que analizar que si no se, pues no se ha roto la cadena de custodia porque no era posible romperla, entonces, ¿cuándo podría excluirse una prueba como ha señalado el abogado de una de las personas acusadas? Hay dos casos en términos generales para explicación de la ciudadanía en que una prueba puede ser excluida de un proceso judicial. El primer caso se llama la prueba que es fruto del árbol prohibido. Uno no puede presentar en juicio pruebas obtenidas de forma ilegal. No puede. Por ejemplo, si una persona allana su casa y obtiene una información allanando su casa sin orden judicial, la información obtenida es inválida porque se ha obtenido violando un derecho. Si alguien le roba su teléfono o accede a sus comunicaciones sin orden judicial, entonces se ha cometido una ilegalidad y la información que se obtiene es está por lo tanto contaminada. Es la prueba que es fruto del árbol prohibido, la prueba que no es legal por la forma en que se obtuvo. Bien, esa es una forma. Si la prueba está mal obtenida, se excluye. Por otro lado, si se rompe la cadena de custodia, primer requisito, y además de romperse la cadena de custodia, al hacerlo, se le quita identidad a la prueba, se le quita autenticidad, si se le quita integralidad, si se le ha recortado, o si se le quita integridad, entonces la prueba ya pierde o disminuye su valor probatorio. Y en ese sentido, la parte afectada puede pedir que se excluya esa prueba porque ha perdido integralidad, porque ha perdido identidad, porque ha perdido calidad probatoria. Aún en ese caso, el juez tiene que valorar si efectivamente la ruptura de la cadena de custodia y la pérdida de uno de estos elementos afecta el valor probatorio de la prueba. Esto se tiene que alegar ante un juez en el marco de un proceso. Por eso mismo le decía que las afirmaciones de la Fiscalía me parecen poco sustentadas y un poco apresuradas. Cómo no, sí, porque con ese argumento a mí se me ocurre que la parte interesada dentro de un proceso, a propósito, puede filtrar información y consigue archivar cualquier causa para que no se investigue, y eso lo haría cualquiera. Bien, para finalizar, mi última inquietud, ¿cómo mira Rommel el tema de que en este caso Daniel Mendoza está siendo proporcionando información y por parte de la propia justicia, por parte de, en este caso, la ministra de Gobierno María Paula Romo, se resta importancia a esa información? Dicen que eso no es válido porque es una persona procesada que está detenido, cuando contrariamente en otros procesos sí se ha dado credibilidad, por ejemplo, a información revelada por Pamela Martínez, Laura Terán. ¿Cómo entender ese doble discurso? A ver, en primer lugar, hay que decir que la señora fiscal se encuentra en una situación compleja, porque en casos muy similares a estos, y de manera conjunta con la señora ministra de Gobierno, han actuado con mucha energía, promoviendo una serie de diligencias que pasan por allanamientos, incautación de computadoras, prohibiciones de salida del país, colocación de grilletes. Y entonces la opinión pública está pidiéndole a la señora fiscal que actúe con la misma energía y la misma diligencia en este caso. Eso coloca en una situación supremamente difícil a la señora fiscal frente a una persona que ha sido su compañera de acción en la persecución de diferentes delitos, que es la señora ministra de Gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, hasta ahora que yo conozca, nadie ha formulado cargos en contra de la señora ministra de Gobierno. Y ella tiene derecho a la presunción de inocencia y a hacer las alegaciones que considere competentes sobre las imputaciones que le hace uno de los involucrados en el proceso investigativo. Ahora bien, si estas imputaciones que se le hacen en el proceso investigativo tienen sustento, la continuidad de las investigaciones podría llegar efectivamente a que le formulen cargos. Y en ese caso, habría que garantizar, la señora fiscal tiene que garantizar celeridad, energía y absoluta independencia, porque de no hacerlo pondría en tela de juicio su propia actuación, ya no en términos políticos, sino en términos profesionales de ejercicio del cargo. Vamos a terminar el tiempo. Muchas gracias, Rommel, por haber compartido estos minutos sobre este análisis. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.